en la clase anterior, los objetivos de la materia son estudiar el proceso de creación, desarrollo y transformación del derecho en el transcurso del tiempo. Para ello debemos estudiar los distintos sistemas jurídicos que influenciaron en forma directa o indirectamente en nuestra historia argentina a través de su derecho. También vamos como motivo de conocimiento, como objeto de conocimiento, los fenómenos que fueron y que dieron origen a estos sistemas jurídicos. Primeramente, entonces, vamos a ubicar a la historia del derecho en relación a la historia en general y al derecho en particular. Vamos a hacer un rastreo del derecho a partir del siglo V, con la caída del Imperio Romano. Nos ubicamos en la península ibérica. Hemos visto en ella la influencia que tuvieron las invasiones visigoda, musulmana. Hemos visto de qué manera esos fenómenos dieron origen a sistemas jurídicos que junto con el derecho canónico lograron formar el derecho castellano. Finalmente, vamos a ver el derecho indiano a partir del descubrimiento de América, es decir, cuáles fueron las consecuencias fácticas y jurídicas de ese gran hecho de Cristóbal Colón, dando origen al derecho indiano. Finalmente, con la Revolución de Mayo, el origen de un derecho patrio precodificado y codificado. En última instancia, vamos a referirnos a la teoría general del derecho, desde la antigüedad hasta nuestros días. Eso en cuanto a los objetivos de la materia. ¿Qué se quiere lograr con el estudio de la materia Historia del Derecho? Ahora nos vamos a referir al esquema conceptual de la materia, que en definitiva es lo que dije anteriormente. Nos centramos en la historia dando un concepto, el método. Después vamos a ubicarnos específicamente en la historia del derecho, dando un concepto, ubicación con respecto a la historia en general y al derecho en particular. Finalmente vamos a ver los sistemas que formaron nuestro derecho argentino, las fuentes, el derecho patrio, distintas formas del Estado argentino a través del tiempo. Finalmente, la teoría del Estado, cuándo se inicia el concepto de lo que se entiende por Estado a partir de la antigüedad hasta nuestros días. Ahora analizaremos los objetivos del módulo que corresponden a esta teleclase. Y vamos a ver la influencia que tuvieron el derecho castellano y el régimen del derecho indígena en la formación del derecho indiano. Vamos a también analizar cómo estaba organizada jurídicamente, o estaban organizados jurídicamente estos territorios, estudiando cuáles fueron las autoridades indianas, ya sea residentes en España como las residentes en América. También vamos a ver el sistema rentístico tan importante que fue el de la recaudación a lo largo del derecho patrio, que es justamente el origen de nuestro derecho rentístico nacional. Finalmente vamos a ver todas las instituciones jurídicas a los ojos del derecho privado patrio y el derecho privado indiano. Estos son los objetivos específicos de este módulo. A continuación vamos a ver el esquema conceptual de la materia. Vamos a ver el derecho indiano, cuáles son los elementos integrantes de este derecho indiano. Como bien lo dije recién, tenemos por un lado el derecho castellano e instituciones del derecho indígena. Características, ¿cuál va a ser el orden de prelación legal? ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser el orden en que se deberán aplicar las leyes frente a conflictos? Recuerden ustedes que todavía subsisten numerosos regímenes jurídicos que no han logrado la unificación total. Finalmente, el gran exponente del derecho del derecho indiano, que es la recopilación de 1680. Pasamos así a lo que es la organización política de las Indias. Para ello vamos a nombrar las autoridades indianas residentes
en la metrópoli como también residentes en América. La administración de justicia, tema tan importante, y allí nombramos a lo que son los jueces capitulares, los jueces reales y los jueces eclesiásticos. ¿Cuáles eran sus funciones? Y un tema importante que es el que nos vamos a detener más en este módulo, que es la condición jurídica del indígena. Y sí vamos a ver las instituciones del derecho indígena que han influenciado en el derecho indiano. Justamente vamos a ver el cacicazgo, la Ayllu, Mita. También vamos a ver las instituciones serviles que se crean para estos habitantes naturales de América, como es la encomienda, la mita, el yanaconazgo. Vamos a ver qué función importante cumplieron las misiones jesuíticas que se distinguen de las reducciones. Vamos a ver el régimen de la propiedad de la tierra, todas ellas instituciones que hacen referencia justamente a cómo se regulaba a través de este derecho indiano y después patrio. Ahora sí vamos a lo que es el desarrollo de la clase. Para poder hablar jurídicamente de lo que ocurría a partir del descubrimiento de América y que a partir de ese descubrimiento se conoce un nuevo mundo desconocido para los españoles, que también tenía habitantes naturales desconocidos, vamos a hacer una pequeña síntesis para introducirnos en este tema. Habíamos dicho en la clase anterior que los reyes católicos logran la creación de un Estado moderno español a través de medidas específicas. Estas medidas que llevan a una unidad jurídico-política, religiosa, inclusive no lo nombran, pero también hay una unidad de idioma. Se establece que el idioma español va a ser el idioma castellano. Un tema importantísimo que no se nombra y que se los estoy diciendo en este momento. ¿Cómo se logra la unidad territorial? Anexando a medida que se iba produciendo el proceso de reconquista y repoblación, anexando los territorios y formando los reinos. Finalmente, cuando hablamos de cómo logran los reyes católicos esa unidad política, debemos decir que crea un aparato burocrático, administrativo. ¿Quiénes eran los funcionarios que cumplen esa función? Los antiguos nobles, que tenían un poder en la Edad Media mayor al del rey. Justamente en esta Edad Moderna, el rey centraliza su poder y a esos nobles les otorga funciones administrativas, capaces de fiscalizar todo lo que ocurría y decírselo a este rey. Hablamos de una unidad religiosa. En España ocurre un hecho importante, que es la invasión musulmana. Por lo tanto, España estaba integrada por personas de una religión distinta a la católica, la religión musulmana y la religión judía. Por ello, para que haya una unidad jurídico-político, los reyes decidieron también, como presupuesto indispensable, la unidad religiosa. ¿Cómo hicieron? Controlaron a la iglesia, sentando las bases del regalismo. Ese control de la iglesia que se logra, ¿con qué fin? Es decir, hacer servir la actividad de la iglesia a sus fines centralistas y absolutistas. Ese es el regalismo, controlar a la iglesia para lograr sus fines absolutistas y centralistas. Por último, establece lo que es el Tribunal de la Inquisición, para aquellos casos de los falsos conversos. Eran aquellas personas que decían convertirse para obtener privilegios, pero que en el fondo no lo hacían. En cuanto a la organización económica, los reyes católicos implementan lo que se llama el proteccionismo. Y una vez que se logra esa unidad jurídico-político, religiosa y territorial, y una vez que expulsan definitivamente a los moros de ese bastión musulmán que era Granada, ahora sí están en condiciones
de abrirse al exterior. Están en condiciones de aceptar la propuesta de aquel marino que era Cristóbal Colón de llegar a las Indias, pero por el mar Atlántico, es decir, por Occidente. Se descubre el nuevo territorio a través de una tesis de la Edad Media en la cual se le otorgaba la facultad al Papa de conceder los territorios descubiertos y ocupados por infieles a los príncipes cristianos para que lo evangelizaran, es que los reyes católicos, para afianzar más todavía su poder, apelan al Papa Alejandro VI para que les conceda el dominio absoluto, la soberanía absoluta sobre esas tierras. Estas bulas se llaman las bulas de Alejandro VI, que son las de partición y la de donación. Y las otras dos bulas haciendo un total de 4, que son la de comunicación y la de ampliación. Ahora, estas bulas, en el ámbito del derecho internacional, no tuvieron vigencia. Sí tuvieron vigencia el Tratado de Tordesillas, por el cual establecía una línea divisoria de polo a polo a 370 leguas al occidente de las Islas Azores y del Cabo Verde. Es decir, las tierras que se ubicaban al oeste pertenecían a España y las tierras ubicadas al este a Portugal. Determinado entonces cuáles eran las posesiones de Castilla y de Portugal a través del Tratado de Tordesillas, teniendo la validez en el derecho internacional, podemos decir que los títulos justos que legitimaron la soberanía de la corona española en los territorios americanos son, primero, la ocupación efectiva de Cristóbal Colón, el firmado de las capitulaciones de Santa Fe, que eran un contrato entre el rey y Colón para poder descubrir, conquistar, colonizar y evangelizar. Y finalmente, a nivel internacional, los tratados, en este caso el Tratado de Tordesillas. Voy a cerrar esta instancia con una pregunta a la cual vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué títulos tenía España para legitimar el sometimiento de los habitantes naturales de América? En la instancia anterior les había dicho que íbamos a tratar el tema de los títulos que legitimaban el sometimiento por parte de la corona española sobre los indios. Previamente a eso voy a introducirme en el tema del derecho indiano. Para ello vamos a empezar a conceptualizar y ver cómo se va gestando y cómo se va originando ese derecho indiano. Primeramente, para introducirme en el tema, quiero decirles que las Indias, llamadas así en alusión a las tierras asiáticas buscadas, e indios a los aborígenes que habitaban en ella, habían sido incorporados a la corona de Castilla, recuerden ustedes por la bula papal, la intercétera. Por lo tanto, los monarcas, el monarca español, pretendía organizar jurídicamente estas Indias bajo el mismo ordenamiento jurídico imperante en España. Esto no fue factible, ni se pudo llevar a la práctica,
puesto que por razones de índole racial, geográfico, económico, por la gran extensión de los territorios y por la complejidad que presentaban, no podía regir en estas tierras aquellos preceptos tan rígidos que contenía el derecho castellano. Es decir, si uno retoma en la conmoción europea que produjo el descubrimiento de América, por cuanto existe un continente que no era conocido ni por la religión ni por la ciencia, habitado por seres humanos con costumbres y formas de vida totalmente distintos, continente que tenía una vegetación y especies animales totalmente desconocidas que causaron primero asombro, pero que con el correr del tiempo lo fueron incorporando a su vida cotidiana. Toda esta novedad, todo esto hizo que no sirviera de aplicación el derecho castellano a las Indias. Es así entonces que se debe crear un derecho nuevo, con nuevas normas jurídicas que se adaptasen a estas nuevas circunstancias, que hicieran de un derecho indiano un derecho singular y peculiar. Entonces, podemos decir que el derecho indiano era aquel derecho dictado en España especialmente para las Indias. Pero no podemos quedarnos solamente con ese concepto. Tenemos que decir también que ese derecho indiano estaba formado por un conjunto de normas que emanaban de las altas autoridades indianas residentes en la metrópoli, que ustedes ya han visto que es el rey, la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. También estaba formado ese derecho indiano por las normas dictadas por las autoridades coloniales que estaban facultados a tal efecto. Ese conjunto de normas dictadas ya sea por las autoridades indianas metropolitanas, es decir, residentes en España, como por las autoridades indianas coloniales locales, es decir, residentes en las Indias, también iban a regular el funcionamiento de tales autoridades. A ver si me entienden. Las normas que emanaban tanto del rey como de la Casa de Contratación y del Consejo de Indias, no solamente iban a regular situaciones que sucedieran en las Indias, sino también iban a regular la organización de esas propias autoridades. Con esta introducción podemos decir que este derecho indiano que se dicta en España por las autoridades facultadas a tal efecto, que también nace en América por las autoridades para ser aplicadas a las situaciones americanas, es un derecho que está integrado por el derecho castellano y por el derecho indígena. En principio, el derecho castellano se aplica en forma supletoria. Sin embargo, es frecuente que continuamente recurramos a él, especialmente en el campo del derecho privado, civil y comercial. Ustedes ya saben que el derecho privado está formado por los derechos civil y comercial, en el campo del derecho penal y en el campo del derecho procesal. Entonces, ¿qué parte del derecho indiano es el que se dedicaba a regular en Indias? Podemos decir que es todo lo atinente al derecho público en tanto y en cuanto a las funciones administrativas, al derecho administrativo, a la relación del Estado con los habitantes de Indias. ¿Qué otro derecho integraba a este derecho indiano? El derecho indígena. ¿Cómo estaba formado ese derecho indígena? ¿Y a qué podemos llamar derecho indígena? Y es aquel derecho que regía América antes de la llegada de los españoles. Derecho que estaba formado o constituido por normas emanadas de las órdenes de las autoridades indígenas, órdenes del cacique, por ejemplo, e instituciones que emanaban del derecho consuetudinario, de la costumbre.
del cual nosotros vamos a hacer y que ustedes han estudiado referencia, como puede ser la institución, como puede ser el cacicazgo, Ayllu, la Mita. Entonces, el derecho indiano como tal está integrado por el derecho castellano y por el derecho indígena. Hemos dicho que el derecho castellano en forma supletoria, pero en la práctica a él recurrimos frecuentemente. Y del derecho indígena tomamos instituciones que integraron justamente el derecho indiano. Instituciones que utilizaron los españoles al servicio de su y de sus intereses económicos. Es decir, a ellos les convenía económicamente tomar esas instituciones del derecho indígena para sus beneficios económicos. Con respecto a los caracteres del derecho indiano, que ustedes lo están viendo en la placa, vamos a explicar cada uno de ellos. Hablamos de un casuismo acentuado. Casuismo que viene de la casuística. Y la casuística no es más que el planteamiento de casos prácticos. Es decir, este derecho indiano surge en la aplicación de casos concretos. Surge un caso, se crea el derecho para ese caso concreto. Cuando hablamos de una tendencia asimiladora y uniformadora, es que los monarcas y las autoridades metropolitanas no pierden el deseo de asimilar y uniformar al derecho indiano con el derecho castellano. Ellos siempre desean aplicar toda la cultura, toda la idiosincrasia jurídica de España a América. Por supuesto que ya lo hemos dicho, que ha sido más que en algunos casos imposible e inconveniente para América. Después hablamos de una gran minuciosidad reglamentaria. Significa que las autoridades locales que estaban facultadas para dictar resoluciones, estas resoluciones generaban a su vez instrucciones jurídicas administrativas de una gran multiplicidad, que generaban que los trámites burocráticos se complicaran. Eso no me suena tan raro en estos tiempos, es decir, que ha perdurado en nuestros tiempos. Es como cuando uno va a hacer un trámite y uno le dice, tiene que hacer de tal forma el formulario, y de pronto cuando lo va a presentar, otro le dice, no, pero usted tendría que haberlo hecho de otra forma. Es decir, que estos rasgos en principio parece que se han mantenido en el tiempo. Eso es a título de comentario, ¿no? Una gran minuciosidad reglamentaria. Después, otra característica fundamental es el sentido religioso que tuvo el derecho indiano. Acuérdense que cuando se hace la donación papal a través de esta bula intercetera o bula de donación, se le puso a los reyes católicos, o se le impuso a los reyes católicos, la condición por parte del Papa de convertir a los habitantes naturales de América a la fe cristiana, de evangelizarlos, pero también de defender la religión en nuestros territorios. ¿Por qué hablamos de defender? Porque en Europa se estaba ya gestando lo que se llamaba el cisma protestante. Entonces, lo que menos quería el Papa como cabeza de la Iglesia católica, apostólica romana, es que vinieran a estos nuevos territorios habitantes con religión distinta a la católica. Por lo tanto, justamente el cargo o condición que se le impone a los reyes católicos es el de defender la religión en estas tierras. Si relacionamos la historia, podemos ver que en América del Norte, con posterioridad, justamente las colonias se forman con los puritanos de Inglaterra. Otra de las características que podemos ver es que es un derecho consuetudinario. Es un derecho consuetudinario porque está basado en las costumbres, ya sea locales que tenían los indígenas, como las costumbres de los españoles, pero traídas de España. Porque uno cuando arriba a un lugar trae consigo toda una historia personal de costumbres, de cultura, de idea. O sea que
este derecho indiano también es costumbrista, es casuístico, es consuetudinario, porque está formado por esas costumbres. Ahora bien, es especialmente municipal. ¿Qué significa especialmente municipal? Que se dictaba para cada una de las regiones. Y termino diciendo que es un derecho singular. Es un derecho singular porque está adaptado al derecho natural juntamente con el derecho castellano. En la próxima instancia voy a explicar bien este tema que vale la pena que lo analicemos. Bueno, haciendo referencia al último carácter del derecho indiano, que habíamos dicho que era un derecho singular, porque era una adaptación del derecho natural y el derecho castellano, tengo que hacer hincapié en esto de que es una adaptación del derecho natural, porque ¿cómo se veía el derecho natural en esa época, en ese siglo XVI en España? Debemos decir que en el medioevo existió una corriente filosófica importantísima que fue la escolástica cuyo mayor exponente fue Santo Tomás de Aquino. Esa escolástica de Santo Tomás fue tomada, renovada en el siglo XVI y XVII con el nombre de neoescolástica española, cuyo mayor exponente fue Francisco de Vitoria, que quiero que escuchen bien este nombre, porque está en íntima relación cuando veamos el tema de la condición jurídica de la indígena. Esta neoescolástica española se entronca con la escolástica tomista, pero también se basa en los aspectos fundamentales del Renacimiento, del humanismo, adaptado también al voluntarismo. Es decir, voy a hacer una serie de razonamientos que eran los que propugnaba esta corriente. Para esta corriente, el hombre naturalmente es libre y naturalmente es un ser social. El hombre debe vivir en sociedad. Cuando vive el hombre en la sociedad, se da cuenta que necesita esa sociedad, que es la expresión de la naturaleza social del hombre, vuelvo a repetir, necesita de una autoridad, de un poder, de un gobierno que garantice el orden de esa sociedad y procure el bien común de los integrantes de la misma. Es allí que la sociedad, una vez que está organizada bajo normas y le delega el poder para que éste garantice el orden y el bien común, es que se transforma en una comunidad política. Es decir, esa comunidad política delega el poder a un gobernante y el gobernante va a estar limitado justamente por leyes. Eso es lo que establecía Francisco de Vitoria. Establecía que hubiera en una sociedad un orden que a su vez podía ser un orden interno y un orden internacional. Interno porque todo Estado tiene una organización